Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que lo estéis viendo, porque aquí en España se retransmite esto en YouTube y puede ser para cualquier canal. Como siempre digo, este canal está hecho, bueno, como un entretenimiento y también como una especie de parte científica de investigación de ufología y paranormal, y también parte como de escenas de videojuegos y tal, porque por ejemplo hay gente que a lo mejor se mete aquí y dice, bueno, pues esto que le he hecho, yo no entiendo nada del mundo de la física, esto es una cosa muy rara para mí, esto, bueno, si te interesa poco a poco puedes ver las cosas, puedes ir enterándote, y si no, pues puedes mirar las cosas de videojuegos y tal que a lo mejor te interesan más. También he tenido canales de videojuegos antiguamente, por eso lo estoy haciendo unido. Digamos como que son como una especie de dos en uno. Si no te gusta una cosa, pues puedes ver otra. Que no te gusta ninguna de las dos, pues bueno, hay muchos más canales por ahí que puedes ir libre. Este canal, por ejemplo, no se monetiza. No hay ni un vídeo que tenga una sola monetización, a pesar de la tremenda labor de investigación que se realiza en todas y cada uno de ellos. Fijaros en eso. Eso es muy importante. ¿Eso qué quiere decir? Que quiere decir que tal vez en algún día, en algún momento, el día de mañana, todo se mejore con imágenes de ordenador y tal, como yo vea, y entonces empieza a mostrar otro tipo de informaciones mucho más poderosas, grandes y contundentes. Pero por el momento, para las cosas que se dicen, que se hacemos y tal, así nos va bien. Tampoco hace falta. Yo estoy seguro que si tuviera mucho más que una cámara para grabar vídeos y unas explicaciones, tuviese mis imágenes de un muñequito con no sé qué ordenado, bueno, vendería algo más. Pero hay miles de ellos y lo que se limita, en verdad, este canal es a la información que se da. Que eso es lo realmente valioso. Y muchos ya os habéis dado cuenta. Por eso no hace falta que lo repite. Bueno, en esta sección del vídeo íbamos a hablar de los códex. Los códex forman parte de los libros custodiados de la historia de la humanidad. Ahora vais a entender lo que son los códex. ¿De acuerdo? Eh, para empezar, voy a explicar eso que he dicho, lo que son los códex. Hay dos cuestiones de los códex. Uno, el que se haya hecho a propósitamente, digamos, con intención de engañar, de confundir o de sencillamente darte un libro a ti, que tú lo abras y digas, wow, esto no lo entiendo, tiene que ser algo súper estrambótico. Esa es una de las opciones que baraja. Pero cuando se investiga y uno se mete más en profundidad en estas cosas, se da cuenta de que hay mucho más ahí que eso. Eso es lo superficial, lo que se hace como para decir, no, aquí no hay nada, vete. Hay que entender las cosas. Cuando uno investiga, no vale con la primera opinión que consiga uno. Es bueno pedir opiniones. Yo siempre pido opiniones a una persona o a otra antes de hacer los vídeos. Y me dan sus opiniones. Algunas yo las valoro y las respeto todas, por supuesto. Un saludo a esas personas que me ven, si me ven, que son las que han opinado sobre esto. Y bueno, pues cada opinión es buena y valiosa, aunque no coincidan exactamente con la mía. Por supuesto, para ello está la investigación. Para tú poder decir, bueno, pues puedes pensar lo que quieras, yo pensaré una cosa, el otro, pero los datos y los relatos están ahí para poder exponerlos. Lo primero, un códex se puede originar de varias maneras. Los que a mí me interesan no son los códex esos que están hechos al azar para engañar sin sentido, no. Los que a mí me interesan son otros. Veréis, en la antigüedad, lo que se conoce como la masonería, digamos que la formaban los matemáticos, los filósofos, los arquitectos, los pintores y todos los que tenían que ver con el conocimiento, la arquitectura, la geometría, la física, la medicina, todas estas cosas, la alquimia, todo eso es conocimiento ancestral. ¿Qué pasaba? De padres a hijos normalmente. Todas estas cosas, los herederos, por ejemplo, tenéis el caso de los faraones, que tenían sus hijos y heredaban los reinos. Hoy en día tenemos el caso vivo en el mundo de los reyes, que sus hijos también heredan los reinos. Hay muchos casos y muchas costumbres desde la antigüedad del medieval, incluso más atrás, que se han traído hasta la época actual. Eso quiere decir que hay conocimiento antiguo que ha ido pasando por el tiempo hasta llegar a nosotros actualmente. Estaréis de acuerdo en todo eso que estoy diciendo porque es realidad. Ahora bien, ¿por qué entonces existían libros como los códex que venían cifrados? Esa es la cuestión. Obviamente, pues podía ser por muchas cosas. Lo que os he dicho, que era para engañar a la gente con libros sin sentido. Otros de ellos podían ser para que ladrones de información y ciertas cosas no tuvieran acceso a ciertos datos. Pero también hay otra cuestión que a mí me interesa.
Y es que en las reglas que os he dicho de la masonería, de esto que pasaba de padres a hijos, existían casos, escuchad que esto es muy importante, en los cuales el conocimiento no podía ser pasado al vástago o al hijo de ese masón. Por ciertos motivos, a lo mejor uno de ellos era porque no era suficientemente capaz de conservar esos secretos ni de entenderlo y que por lo tanto acabaría perdiéndolos. O, por ejemplo, porque el masón no hubiese tenido hijos o porque ese hijo hubiese muerto en alguna manera que no se puede y no hubiera tiempo como para volver a tener hijos, para que creciera y para volver a pasarle esos secretos a una edad suficiente para que fuera capaz de entenderlo y almacenar ese conocimiento. Por lo tanto, cuando esa opción se daba y no había un hijo al que pasar la información, el masón esa información la podía guardar en libros. Ojo, libros codificados cuyos códigos solamente otros miembros masones que ya tienen ciertos códigos podían tener para descifrar esos libros. Y esos son los libros que a mí me interesan. No porque yo tenga los códigos, por supuesto, porque entonces sería la hostia, sino porque me interesa saber de esos libros, intentar descifrar parte, porque ya os digo que lo que hay ahí son conocimientos. Muchos de estos libros, de estos codes, sí se han podido descifrar con el tiempo, ¿vale? Y hoy en día están fuertemente custodiados en muchos sitios. Por ejemplo, tenemos por ejemplo la biblioteca de la Abadía de St. Gall, en Suiza, que posee una de las colecciones más importantes del mundo, guardada entre manuscritos y algunos dibujos en lienzos grandes que se guardan ahí. Por ejemplo, manuscritos como el Antifonario de Harker, que eran nada menos que canciones para la liturgia, ¿vale? Cuando se leían ciertas oraciones, pues había canciones de fondo y tal, y se veía, era como una especie de poesía antigua, por así decirlo. Algo muy valioso, ¿vale? En esos días, todas estas cosas había que traducirlas y también pasaba lo mismo. Eso es tontería, eso no. Pero cuando se traducían te dabas cuenta de que eran eso mismo que yo estoy diciendo. Costumbres antiguas que no querían que se perdieran. ¿De acuerdo? A lo mejor eran para ritos o para ciertas cosas. Eso ya la interpretación de cada persona. ¿De acuerdo? Sigamos, por ejemplo, que uno ha dicho que serán canciones para la liturgia. También está el manuscrito de Sansón de Nibelungen. No es este que nombre, lo repito, Sansón de Nibelungen, que eran cantos épicos. Los cantos estos de la música de los coros celestiales y de las cosas esas, para la grandeza y para las cosas esas. Pues fijaros para lo que eran muchos de estos tipos de libros. Por ejemplo, también está el Codex Abrogans. No lo habréis escuchado vosotros, pero el Codex Abrogans es el libro más antiguo del mundo, escrito en primer idioma de Alemania. Es algo, el libro más antiguo del mundo alemán, es algo muy, muy bien custodiado. Todo esto está en Suiza custodiado, ¿eh? Ojo. También, por ejemplo, podemos decir el famoso dibujo de la planta de San Galo, que es ese dibujo extraño, que es una planta que tiene como figuras a los lados extrañas y trombóticas. Todo eso está custodiado. Por supuesto, todos son copias, ¿vale? El dibujo de la planta de San Galo, por ejemplo, es un dibujo de la época medieval que tiene mucho como arquitectura rara, ¿de acuerdo? De ahí todo su valor, toda su escritura, todo su conocimiento, la antigüedad que tiene. Fijaros todas estas cosas que estoy contando. Todo esto ya se ha visto, se ha descifrado y se está guardando en copia en los museos. Los libros originales, por supuesto, se guardan en unas cámaras especiales que mantienen las condiciones climáticas y de humedad perfectas para que ni la tinta, ni las hojas, ni nada se estropeen, ya que tienen siglos y siglos de antigüedad muchos de ellos. ¿Comprendéis? Estas cosas son así. Ahora bien, ¿qué pasa entonces con el Codex, como yo lo digo, Codex Serapinianum Atlanticus Extraterrestre? Os voy a explicar una cosa. Realmente, esos son dos libros, lo que el nombre que yo estoy diciendo son dos libros, pero yo es que lo digo así de hace tiempo. ¿Por qué? Porque os explico. Tanto el Codex Atlanticus de Da Vinci, que se creó sobre el 1512, creo más o menos, o por ahí en esa fecha. Tampoco tened en cuenta que todas las dataciones son del carbono 14. Se te da una aproximación, no una fecha concreta. Siempre hay una variación de por lo menos 5 años, o puede que algo más en el carbono. ¿Vale? Como iba diciendo, el Codex Atlanticus que creó Leonardo da Vinci, que contiene un montón de dibujos de plantas extrañas, maquinarias estrambóticas, anatomías combinadas con plantas,
cosas de estas, es prácticamente igual al libro del Codex Serapinianus que creó Luigi Serafini. Por cierto, Luigi Serafini era pintor, o sea, era artista, pero además me parece que también era algo así como... ¿Cómo se llamaba esto? Que trabajan como en museos y en cosas de estas. ¿Vale? El hombre trabaja ahora mismo en Italia, en Milán. Tenía un cargo de... no me acuerdo de qué, como estoy diciendo todo más o menos de lo que... Hay cosas que se me han olvidado. Pero bueno, el hombre todavía está vivo. Pasa una cosa, es posible que el nombre Luigi Serafini, si te pones a buscarlo en Milán no lo encuentres. A lo mejor el nombre está cambiado. Esperad, deja que termine el vídeo y integraréis de muchas cosas que están pasando. ¿De acuerdo? Bueno, como iba diciendo, ese hombre creó el Codex Serapinianus. También hay otros códex, como por ejemplo está el Codex Voynich. Ese a lo mejor suena más. El nombre de Wilfrid Voynich. ¿De acuerdo? Que fue en 1912. Se dató... Bueno, este fue datado en el carbón. Es que aquí hay una historia. Con Wilfrid Voynich hay una historia que tengo que explicar. ¿Vale? Tiempo al tiempo. ¿De acuerdo? Os estoy dando nombre y fecha para que más o menos lo entendáis. Voy a decir de que murió, todo lo que pasó con este hombre, porque la verdad es que es bastante interesante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pero no solamente hay en Suiza, libros guardados en Europa, por ejemplo, también tenemos la famosa Biblia de Gutenberg. Hay calles en toda España que se llaman calle Gutenberg, clínica Gutenberg, no sé qué. Todo eso vienen por este hombre, ¿sabes? Y ese libro, la copia de esos libros, de la Biblia de Gutenberg, se guardan en lo que sería conocido, dejadme que lo mire, como el Library of Congress. Significa la librería del Congreso de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y ahí se custodia la copia valiosa de la Biblia de Gutenberg, en Washington, D.C., en la biblioteca de la Library of Congress de Washington, D.C., ¿de acuerdo? Ahora bien, voy a explicaros por qué yo di el nombre ese junto. Porque prácticamente el libro de Da Vinci, prácticamente el libro de Serafini, los dos son iguales, prácticamente. Se podría decir que tanto uno como otro eran pintores, digamos que creo que tanto uno como otro recibieron ese tipo de, vamos a llamarlo así, conocimiento oculto, ¿vale? Y por eso me interesan esos libros, claro. Ahora estáis viendo lo que yo voy viendo en esas cosas. ¿Por qué? Porque Da Vinci no viene de la misma fecha que Serafini. Vamos a ir ahora por cada uno. Codex Atlánticus de Da Vinci. Da Vinci murió el 2 de mayo de 1519. Quedaros con esta fecha. 2 de mayo de 1519. A lo mejor tú miras otra fecha en internet y a lo mejor algún dato te da otra. ¿Vale? Yo los míos que los he sacado 2 veces, por sitios diferentes me han salido la misma fecha. Y digo, vale, me salía hasta donde estaba enterrado su hueso. Así que no voy a entrar en detalles porque no quiero que la gente vaya donde está enterrado los huesos de Leonardo da Vinci. ¿Vale? Pero que te lo pone donde estaba, yo no voy ahí, pero he visto dónde era. Vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Leonardo da Vinci murió el 2 de mayo de 1519, ¿vale? Serafini, por ejemplo, sigue vivo a día de hoy, así que imaginaros la tremenda distancia que hay de 1519, que ya se creó el Codex Atlánticus por Da Vinci, a 1949, que fue cuando Serafini creó lo que se conoce como el Codex Serapiniano. ¿Qué pasa? Que como yo lo he visto prácticamente igual, los dos, el mismo conocimiento prácticamente sobre plantas olvidadas o desconocidas, sobre tecnologías desconocidas, sobre, yo qué sé, dimensiones desconocidas y todo eso, lo he achacado a lo mismo. Y por eso lo he llamado así, porque yo sé que si yo te digo que busques Codex Atlanticus Serapinianum, ¿cómo era? Codex Atlanticus Serapinianum extraterrestre, alienígena o algo de eso, te va a salir los dos en la web y te van a decir no, son libros diferentes, pero yo es lo que quiero que veas, que los dos te los da con la misma, de que tú le preguntas eso al guía. Es muy interesante cuando disimuladamente te da las dos respuestas a la vez y dices, ah, vale, es que prácticamente están unidos los libros, ¿vale? Que sean de fechas diferentes. Pero vamos a seguir. ¿Por qué pensé esto? Dejad, vamos a seguir. Vamos a hablar del Codex Voynich, por ejemplo, de Wilfrid Voynich, ¿de acuerdo?
Se supone que este libro fue creado en 1912, ¿de acuerdo? Por el autor conocido por Wilfrid Boyce, que escuchaba que al final había sido un dato muy importante de este hombre. Se dató con el carbono, ojo, y diré, ¿cómo que se va a datar por el carbono un libro que él creó? Veréis, Wilfrid Boyce trabajaba en una especie de arqueólogo, pero no arqueólogo, tiene aquí su nombre, trabajaba en anticuarios y era bibliófilo. Bibliófilo significa que compraba libros antiguos y cosas que tenían que ver con la antigüedad, como estatuas para museos y cosas de esas, ¿me entendéis? De ahí pudo adquirir el antiguo manuscrito de Voynich. O sea, él no lo creó. Ojo, él, a raíz de su trabajo, lo pudo poseer. A raíz de sus lecturas y de ese conocimiento, veis lo que está pasando, lo veis, os dais cuenta, adquieren conocimientos que eran de otros o que a lo mejor eran para ellos, pero a través de otras cosas. Y este hombre entonces escribió nuevamente el manuscrito Voynich, ¿de acuerdo? Pero el libro que él adquirió se dató con el carbono 14 allá sobre el 1404 a 1438, lo cual me indica a pensar, esa, amigos míos, era la época, casualmente, de Leonardo da Vinci. Me parece que murió con 68 años o así. Así que me atrevo a pensar que ese libro pasó por Leonardo da Vinci en sus épocas. A lo mejor cuando tenía 18 años, 17, 20, no lo sé, bastante joven seguramente. Porque la fecha del carbono 14 en datación me coincide con la fecha de da Vinci. Por eso, como después del Voynich fue cuando llegó a crearse el Serapinianus, fíjate que por fecha te estoy dando de primero, segundo, tercero, porque están ahí hasta datados por el carbono. ¿Ves lo que está pasando? Me atrevo a pensar que esto también salió del antiguo Voynich y salió porque tú miras los libros y prácticamente son lo mismo. ¿Qué quiere decir que son lo mismo? Por ejemplo, en uno se ve medio caballo cortado con un hilo atado a una especie de cosa que tiene ruedas, digamos. Hay varias interpretaciones en varios libros, otro tiene una flor, otro tiene... Pero bueno, vamos a ponerlo así. Eso a día de hoy en día pues, podría ser la interpretación de un caballo de vapor. Por ejemplo, las ruedas de un tren con un hilo, enganchado a un caballo, tú dices, ¿eso qué es? Pues un caballo de vapor. En la antigüedad, en la Edad Media, había caballos que tiraban de carro. Es posible que pensaran en esas cosas para el futuro. Todas esas cosas son las que a mí me llaman la atención, todos esos conocimientos. Por ejemplo, hay otro que se ve como una especie de mano, y directamente de la mano del hueso sale una planta, y tú dices, ¿esto qué es? Pues eso puede ser algo bueno, por si te partes una mano, un hueso, a lo mejor esa planta es la que regenera más rápido el tejido del calcio de los huesos, por ejemplo. Pero esa planta hoy en día no saben cuál es, por lo tanto no saben estudiar sus propiedades para saber si era ese el efecto o no que tendría. Pues todas esas cosas que estoy explicando y muchas más que no tenemos ni idea, son las que vienen reflejadas en esos libros y están cifradas. De esta manera, por estos motivos. De ahí que sea tan valioso el descifrarlo. ¿Por qué algunos de estos libros como el Atlántico, o el Serapiniano, o el Voynich, las estoy nombrando? Porque todos ellos tienen la peculiaridad de que aún no han sido descifrados. Por lo tanto, no sabemos lo que son. Por lo tanto, el yo asegurar que es una cosa o es otra, es verdad, es mentira, es absurdo. Y tampoco lo puedo relacionar con uno u otro acontecimiento porque no podemos. Podemos decir lo que os he dicho yo que es lo que tenemos. ¿De acuerdo? O sea, son libros que aún no están cifrados. Muchos de ellos han sido creados por artistas. Algunos incluso están vivos hoy en día. Resulta que a Fellini cuando le preguntaron ¿tú en qué te inspiraste cuando creaste el Codex Serapinium? Cogió y dijo, no sé, a mí me lo decía mi gato. Si no era mi gato, era una voz de por ahí. Que repito, que puede ser que todo sea para que tú abras un libro extraño que no entiendes y te dé como la magia del descubrir eso. ¿De acuerdo? Pero, como ya ha habido otros códex antiguos que sí se han podido descifrar y hemos sacado información, hemos sacado dibujos, hemos sacado canciones, hemos sacado... Me atrevo a pensar que los códex que quedan por descifrar también contienen ciertos conocimientos que nos gustaría poseer y custodiar. Solamente eso es lo que yo quería deciros de estas cosas, que es la realidad. Ahora bien, ¿por qué se achacan algunas de estas cosas? Por ejemplo,
con el nombre Codex Ceraminianum Atlanticus Extraterrestre, por ejemplo, porque en los propios dibujos aparecen humanoides que están realizando, sí, os voy a decir porque algunos dibujos ya los he visto, que están realizando operaciones a seres humanos en una especie de camillas, en una especie de, digámoslo así, quirófano, en el cual esos humanoides están enseñando a esas personas, a raíz de sus operaciones, cómo ser, digamos, más evolucionadas. Por ejemplo, personas a las que les modifican la capacidad de los nervios para que no sientan dolor, por lo tanto son guerreros excelentes en una batalla. Nunca sienten dolor. Cosas como estas eran las que hay representadas también en este tipo de libros. Cosas, como veis, muy extrañas, a las cuales no hemos podido descifrar, pero que a raíz del dibujo que representa, pues más o menos podemos interpretar ciertas cosas. Por eso me encantan a mí ese tipo de cosas, porque en estas cosas hay misterio y es algo que puedes tocar y puedes ver y decir, hay misterio y está aquí. Es algo palpable, es algo físico. A veces lo físico también trae misterio y por eso era este vídeo. También está relacionado con lo paranormal o con la ufología por este tipo de cosas y asuntos. ¿Vale? Por el momento ya es bastante, he dado bastante información. Por ejemplo, dejadme que mire, a ver, así dije que os iba a decir, por ejemplo, el secreto de Wilfrid Voynich, que no lo he dicho. Menos mal que he cogido los apuntes y lo he visto, porque estas cosas me gusta decirlas. Pues vale, Wilfrid Voynich era de origen polaco. Muy curioso, es algo que no sabe mucha gente. Era de origen polaco. ¿De acuerdo? Por supuesto, como ya he dicho antes, era bibliófilo y trabajaba en anticuarios y cosas de estas. De ahí es como pudo conseguir el Codex. Pero ¿sabéis qué? Cuando él ya falleció, fue cuando se pudo saber su auténtico nombre. Por eso digo que los nombres muchas veces están cambiados hasta que las personas fallecen y dan su auténtico nombre. Debido a que no pueden encontrar a alguien que custodie su auténtico secreto y tal, ¿vale? Y su auténtico nombre, el de Wilfrid Voynich, era en realidad Halfdan Wojniak. Repito el nombre porque es que es muy difícil de decir. Halfdan Wojniak. Es que los nombres son muy extraños, pero bueno, ya entendéis que de Wilfrid a Halfdan hay un cambio tremendo. Pues este era el auténtico nombre de Wilfrid Voynich. Halfdan Wojniak, de origen polaco. Ya lo sabéis. Su nombre fue alterado. ¿Por qué? Pues fijaros qué curioso, ¿verdad? Su nombre cambiado. ¿No os dice eso que ahí hay cosas? ¿No he dicho suficientes cosas ya como que se custodian los libros que se han traducido bajo llave estricta y en cámaras especiales como para darme cuenta de que la traducción de estos libros, sobre todo el de Da Vinci, sería súper revelador? ¿No es algún misterio? Vosotros tenéis la última palabra. Un saludo y hasta el próximo vídeo.